hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Padre Santo, asístenos por favor, para que entendamos lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Señor, reconozco mi debilidad y para estas cosas tienes suficiente, pero Señor, de ti nos viene la fortaleza, es lo que nos dice tu palabra. Por favor, enséñanos, danos un corazón dispuesto, bendito Dios. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse y vamos a analizar este precioso texto maravilloso para esta mañana. Para los hermanos que les gusta tomar nota, tengo el esquema ahí. Por favor, Juliana, hágame todo y me pasa la diapositiva, la siguiente, y hasta ahí. Mis hermanos, vamos a desarrollar nuestro texto de la siguiente manera. La iglesia es un edificio en construcción. La iglesia es un edificio en construcción. Y vamos a ver dos ideas centrales. La primera idea es: Cristo ascendido dio dones a cada creyente. Ojo con esto. Cristo ascendido a los cielos dio dones a cada creyente. Versículos 7 al 10. Y la segunda idea que vamos a desarrollar es la siguiente. Cristo ascendido dio dones a la iglesia para equipar. Sencillo. Cristo ascendido dio dones a cada creyente, versículos 7 al 10, y Cristo ascendido dio dones a la iglesia para equipar, versículos 11 al 16. ¿Ya? Ahí está, mis hermanos, nuestro texto. Bien, como ya lo explicamos en la introducción a la epístola, mis hermanos, la iglesia de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, según Hechos capítulo 19. Allí Pablo se quedó por espacio de 2 años, según capítulo 19, versículo 10 del libro de los Hechos. Posterior a la salida de Pablo de la iglesia, ya el apóstol estando prisionero en Roma, él escribe esta carta a la iglesia, allá por el año aproximadamente, año 60, 62 después de Cristo. Mis hermanos, Pablo tiene como objetivo en la carta mostrarnos la gloria de la iglesia, mostrarnos una iglesia gloriosa. Ese es el propósito que tiene el apóstol Pablo al escribir esta carta. Mis hermanos, en la carta voy a ir acercándome desde lo general hasta lo específico para que podamos notar cómo encaja nuestro texto de estudio hoy en toda la carta. Así que vamos de lo general hasta llegar a lo específico, hasta nuestro texto. Bien, yo veo, mis hermanos, a nivel general de toda la carta tiene 6 capítulos y veo 4 estructuras. Yo veo la carta estructurada en 4 bloques o 4 ideas generales. En primer lugar, o el primer bloque que veo, mis hermanos, está entre los versículos, capítulo 1, versículo 1 al 23. Allí encuentro el primer bloque, que tiene
que ver con el plan soberano y eterno de Dios. Pablo se interesa en escribirle a la iglesia y mostrarle a la iglesia, abrirle el corazón de Dios en la misma eternidad. No ha creado Dios nada todavía y Pablo muestra que Dios tiene un plan glorioso en la misma eternidad. Eso lo vemos en versículos 1 al 23 del capítulo 1. El segundo bloque lo tenemos capítulo 2, versículos 1 al 22. Hermanos, y allí, ¿qué es lo que veo aquí? Veo la vida práctica del ser humano separado de Dios. La triste miseria del hombre sin Cristo. El hombre separado de Dios es lo que vemos en capítulo 2, versículos del 1 al 22. Noten que Pablo es específico en decir que el estado del hombre sin Cristo es un estado de muerte. Versículo 1, ¿cierto? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es la vida del hombre entonces en Cristo? Es una vida de muerte. Una vida de muerte espiritual. De muerte espiritual. Tenemos el bloque número 3, hermanos, capítulo 1 y versículos 21 del capítulo 3. ¿Qué vemos aquí? Vemos la segunda oración del apóstol Pablo por la iglesia. La segunda oración, porque él había hecho una antes. Ya en capítulo 1 él ha hecho una oración. Ahora, aquí en el capítulo 3, él hace otra oración por la iglesia. Hermanos, él ora por la iglesia de una manera hermosa para que la iglesia considere, pueda pensar, pueda reflexionar en la belleza de lo que es la iglesia, de lo que Dios ha planeado hacer con la iglesia. Segunda oración entonces, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y aquí entonces nos estamos acercando a nuestro texto. El cuarto bloque de idea lo tenemos capítulos 4 al 6. Sí, 4, 5 y 6. Ese es nuestro cuarto bloque. ¿Cómo podemos llamar este bloque aquí? Lo podemos llamar la ética o estilo de vida del nuevo hombre en Cristo. Oh, la ética o estilo de vida del nuevo hombre en Cristo, capítulos 4, 5 y 6. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo va encajando nuestro texto? De esta manera, mis hermanos. Hay un verbo que se repite en varias partes a lo largo de la epístola. Y ese verbo, mis hermanos, es central. ¿Cuál es ese verbo? El verbo andar. El verbo andar se menciona varias veces, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, véanlo en capítulo 2, versículo 2. Véanlo ahí, capítulo 2, versículo 2. El verbo andar dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahí lo tenemos por primera vez. El verbo andar. Aquí está diciendo que los creyentes anduvimos en otro tiempo. Es lo mismo que decir que vivimos en otro tiempo con un estilo de vida. Ahí tenemos el verbo por primera vez. Y lo volvemos a ver otra vez, mis hermanos, en versículo 10 del mismo capítulo 2. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Ojo pues, noten el verbo, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, volvemos a ver el verbo en capítulo 4 y versículo 1. Véanlo ahí. Capítulo 4 y versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis bien, mis hermanos. En la Biblia de las Américas dice viváis. No andéis, sino viváis. Pero se está refiriendo al mismo verbo de andar, de nuestro estilo de vida como cristianos.
Volvemos a ver el mismo verbo, capítulo 4, pero en el versículo 17. Nótenlo en el versículo 17. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, esto pues dijo y requiere el Señor, que no andéis, aquí lo vemos negativamente, que no andéis más como andan los otros gentiles, los inconversos. Ya no anden más así. Ya, capítulo 4, versículo 17. Lo vemos en el capítulo 5 y versículo 2. 5, versículo 2. Dice, aquí lo vemos positivamente. Y andad en amor. ¿Lo ven ahí positivamente? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Andad en amor. Y la última vez que lo vemos, mis hermanos, está en el versículo 15. Ojo que ese verbo es importante que lo tengamos en cuenta porque del verbo se va a desprender nuestro texto que tenemos para hoy. Versículo 15 dice, mirad pues cuidadosamente cómo andéis. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis. ¿Qué es lo mismo que decir? Miren cuidadosamente de cómo vivir. Cómo vivir, ¿cierto? No como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Pero mis hermanos, ya entonces tienen ubicados en su mente el verbo central que vemos aquí por parte del apóstol Pablo. Hermanos, el punto concreto es este. Si el Señor Dios tiene un plan glorioso desde la misma eternidad con su iglesia, con su pueblo, ¿qué nos exige entonces ahora Él? Que su pueblo tenga un estilo de vida, una ética cristiana, una vida de comportar, una forma de comportarse aquí en esta tierra. Así que mis hermanos, volviendo a nuestro capítulo 4 y versículo 1, noten entonces que Pablo menciona nuestro verbo cuando dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comienza a desarrollar, que fue lo que hizo nuestro hermano Freddy el domingo pasado, comienza a desarrollar cómo debemos vivir nosotros, de acuerdo, ¿cierto? De acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a nuestra dignidad como creyentes. Entonces Pablo habla de humildad, de mansedumbre, de soportarnos con paciencia los unos a los otros, de amarnos. Pablo habla de ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Noten que Pablo nos está marcando el camino. Así es como ustedes deben vivir. Así es como nosotros debemos vivir. Así que mis hermanos, cuando llegamos al versículo 7, miren ustedes que hay un pero. Hay un pero. ¿Ya? Ese pero nos indica que para poder tener este estilo de vida que se nos pide, necesitamos de una especie de gracia especial. Necesitamos de una especie de, como dicen hoy los personas de negocios, los empresarios, los emprendedores. Necesitamos de una especie de empoderamiento desde el punto de vista sobrenatural. Hermanos, sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Versículo 7 dice, pero a cada uno, y ahí comienza a encajar nuestro texto, ¿ya? Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia. Hermanos, aquí no está hablando de la gracia como la salvación. No, no está hablando de esa gracia. Aquí está hablando de esa capacidad sobrenatural que Dios le ha dado a cada uno, a cada creyente, para funcionar dentro del cuerpo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, mis hermanos, ojo pues, que aquí comienza a decir, si usted es un cristiano, si usted es un creyente, una creyente,
Si usted ha nacido de nuevo, note pues el versículo 7. Mire lo que dice. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, mis hermanos, y aquí se está poniendo muy buena la cosa, porque aquí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el Espíritu Santo nos dice que debemos tener un estilo de vida, ¿cierto? Que andemos como el digno de la vocación a la que fuimos llamados. Pero además de eso, pero Pablo dice, un momento, necesitamos de algo para poder tener ese estilo de vida, ¿cierto? Necesitamos ser empoderados o fortalecidos o capacitados. Entonces, el Señor Jesucristo ha decidido darnos esa gracia, ese poder sobrenatural para poder tener ese estilo de vida que nosotros necesitamos. Pero se lo dio a algunos. ¿Qué dice el texto? A cada uno, mis hermanos. Muy bien. Y aquí entra entonces nuestra primera idea para desarrollar. Solamente estaba haciendo la introducción, ¿cierto? Entonces aquí entra nuestra primera idea a desarrollar. Cristo ascendido dio dones a cada creyente. A cada creyente. Hermana, ¿eres creyente? Tú tienes dones. Tú tienes unos dones, unas capacidades. A lo mejor no las has identificado todavía, pero aquí me dice, versículo 7 me dice que tú las tienes. Porque a cada uno le fue dada, ¿cierto? A cada uno le fue dada. Muy bien, entonces mis hermanos, vemos acá tres aspectos importantes. Primero, Cristo decide la medida del don que le da a cada creyente. Él decide qué cantidad, la medida, qué le da a cada uno. ¿Quién lo decide? El mismo Cristo, la misma cabeza de la iglesia. Él es el que decide qué le da a Marta, qué le da a Carlos, qué le da a Daniel, qué le da a Mario. ¿Quién lo decide? Él. ¿Cierto? Pero yo quisiera ser un predicador. ¿Por qué no me ponen a predicar? Bueno, eso no lo deciden los ancianos. ¿Quién lo decide? Lo decide el Señor porque Él es quien da esas capacidades, ya, esa fortaleza. Él es el quien lo decide. Muy bien, entonces Cristo da la medida del don que a cada creyente. Hermanos, al mencionar cada uno se refiere a una individualidad. Significa, mi hermano, mi hermana, que tú has recibido del Espíritu Santo, en este caso el Señor Jesucristo, has recibido unas capacidades, has recibido una gracia, que es lo mismo que decir una capacidad de parte de Dios, según la medida, según la cantidad. ¿Quién lo decide? Lo decide Dios mismo, hermanos. Ese es un regalo que ni tú ni yo merecemos. Ese regalo nos es dado por parte de Dios sin ningún mérito. Tú y yo no nos lo ganamos. No. El Señor sencillamente decide, bueno, Amparo le voy a dar estos dones, estas capacidades. A Esmeralda le voy a dar estas otras capacidades. A Jaime le doy estas otras capacidades. ¿Quién lo decide? Lo decide el Señor. No lo deciden los líderes de la iglesia, no lo decide más nadie, hermano. Se dan cuenta que es Dios quien decide qué darle a cada uno. Hermanos, esto es maravilloso. Por ejemplo, 1 Corintios 12:7. Vengan conmigo aquí, mis hermanos, a 1 Corintios 12:7, por favor. 1 Corintios 12:7. Leemos. Observen que aquí no hay ninguna contradicción y miren ustedes la hermosura de la unidad de la palabra del Señor. 1 Corintios 12:7 nos dice, pero a cada uno, ¿se dan cuenta? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho de él o de ella. No, para provecho de
el cuerpo para el provecho de la iglesia. Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que si el Señor me ha dado la capacidad de enseñar, es para provecho a Oscar, es el gran maestro. No, para provecho de la iglesia. Dice aquí, para provecho del cuerpo que es la iglesia. Y hermanos, noten ustedes, 1 Corintios 12, 7, miren el versículo 11, ahí mismo en 1 Corintios. Miren el versículo 11, nos dice, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Hermano, hermana, él o los dones que tú tienes, porque los tienes, si eres un creyente nacido de nuevo, nacida de nuevo, los tienes. Los dones que tienes, tú no los escogiste. Ni yo escogí el don que el Señor me ha dado o los dones que el Señor me ha dado. Él reparte a cada uno como Él. Y hermanos, maravilloso. Miren el versículo 18 ahí mismo. Versículo 18 dice, pero ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermano, el lugar que tú ocupas aquí en la iglesia, ¿quién lo decidió? Dios lo decidió, el Señor lo decidió, no lo decidimos nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta? Esto es hermoso. El lugar que cada uno de nosotros tiene en la iglesia, el Señor lo decidió. Hermanos, qué tremenda responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Miren el versículo 27, ahí mismo. Avancen al versículo 27, dice, vosotros pues sois que el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Qué tremendo. Hermanos, vosotros pues sois el cuerpo. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno, cada creyente, cada cristiano es un miembro particularmente del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, a nivel universal, esto es maravilloso. Donde tú vayas, donde tú y yo vayamos, somos miembros del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, recordaba allá en este viaje, al asistir a una iglesia norteamericana, uno no entiende, pero nada es nada, porque todo el asunto pues es en inglés, desde luego. Y aunque pues la hija traduce un poquito, pero no alcanza a hacerlo todo. Pero hermanos, es particular. Dice que el tío, 400, 500 personas cantando, adorando al Señor, y aunque uno no entiende, pero se ha leído la palabra y se viene a explicar la palabra, hermanos, es maravilloso sentirse miembro del cuerpo en cualquier parte del mundo. Sí, pertenecemos a nuestro Señor. Y mire, hermano, capítulo 14 del mismo 1 Corintios, para que regresemos a nuestro texto. Capítulo 14 y versículo 26. Noten lo que vemos acá. Miren que Pablo es el mismo que escribe 1 Corintios. Y Pablo dice lo siguiente. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, observen que Pablo se refiere a cada uno en particular. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, tiene interpretación tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno hablar en lengua, sea de dos por dos o a lo máximo tres, por turno, y que uno interprete. Aquí Pablo está hablando de los dones en desarrollo en la iglesia de Corinto. Hoy no hablamos aquí en lenguas porque nosotros no hablamos español, entonces hablamos solamente español. ¿Cierto? Entonces, hermanos, lo que quiero que hagamos el énfasis es cada uno. Ojo, que el Señor tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros. Sí, hermanos, en cada uno de nosotros. Volvamos a nuestro texto, por favor, a Efesios. Vamos allá, mis hermanos. Así que
¿No les parece, hermanos, que es maravilloso ver cómo el Señor tiene un interés especial en cada uno de nosotros? Y es tal su interés por cada uno de nosotros que le ha placido empoderarnos, capacitarnos para que le sirvamos a Él en el cuerpo que es la iglesia. Y de esa manera podemos seguir avanzando en nuestro texto. Pero hermanos, vemos aquí también en nuestro primer punto de que Cristo ascendido dio dones a cada creyente. También vemos que Cristo nos liberó del mundo y nos empoderó o fortaleció o capacitó para que le sirvamos a Él en el mundo mientras estamos aquí. Ojo, mientras estamos aquí. Versículos 8 y 9. Note lo que dice versículos 8 y 9. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Hermanos, ¿en qué condición estábamos nosotros antes de ser creyentes? ¿Qué pensamos o cómo interpretamos nosotros la palabra cautivo? Ay, tal persona fue tomado cautivo. ¿Fue tomado qué? Preso. ¿Cómo estábamos nosotros, mis hermanos, antes de venir a Cristo? Cautivos, presos. Éramos prisioneros en este mundo. Frente a la mentira y frente a las tinieblas, hermanos, éramos presos. Estábamos prisioneros. Ahora, nota, mi hermano, mi hermana, mira lo que dice, que el Señor subiendo a lo alto, es decir, en su ascensión después de la resurrección, llevó cautiva, prisionera, la cautividad. Ahora, mis hermanos, el Señor tomó prisionero lo que nos tenía presos a nosotros. Y a nosotros nos dio libertad. ¿Y cómo nos dio esa libertad? Ahora dice, y dio dones, regalos, capacidades sobrenaturales para que nosotros le sirvamos a Él mientras estamos aquí en este mundo. Nos dio esa capacidad. Hermanos, antes te puede sorprender un hermano, una hermana que no hablaba en público, por ejemplo, pero ahora lo ves o ahora la ves que en reuniones se desenvuelve, que en reuniones dice hermano o hermana, venga, miremos este texto. Y la hermana era bien tímida o bien tímida, pero ya no lo es. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque versículo 8 nos está diciendo que el Señor le dio libertad tomando preso o prisionera la misma prisión que nos tenía prisioneros a nosotros. Y nos dio esa libertad, nos dio esa capacidad o dones sobrenaturales, mis hermanos. Eso es lo que sucede. Y sigue diciendo, y que subió. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hermanos, hay veces de pronto nos podemos confundir. Al mencionar que descendió, Juan capítulo 3, versículo 13, venga por favor a Juan. Venga conmigo a Juan capítulo 3, versículo 13. Nos dice aquí, Juan capítulo 3, versículo 13. Quien lo está diciendo aquí es directamente el Señor. Directamente el Señor. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, o sea, Cristo nuestro Señor, que está en el cielo. Entonces Pablo está recordándonos este texto de Juan 3:13, donde el Señor mismo está diciendo, ¿quién fue el que descendió? ¿Quién fue el que ascendió?
Pues el mismo que había descendido. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Quien dejó su trono de gloria para bajar a lo más bajo del universo, en este caso la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que dejó su trono para venir, para ir a la cruz. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Entonces, Pablo está diciéndonos esto. El Señor Jesucristo subió a lo alto, pero es que antes Él había descendido a lo más bajo, a lo más profundo de la tierra, mis hermanos. Pablo aquí está tomando el Salmo 68 y versículo 18. Pablo se está trayendo, está tomando el capítulo 6, el capítulo 68, versículo 18 del libro de los Salmos, donde David en su cántico reconoce la grandeza de Dios y por lo mismo le hace un llamado al pueblo judío a cantar, a regocijarse en Dios. David está exaltando la gloria de Dios, está exaltando la grandeza de Dios y llama a su pueblo, al pueblo hebreo: venga, cantemos a Dios, exaltemos a nuestro Dios. Pablo entonces retoma este texto, mis hermanos, para invitarnos a considerar el poder y la grandeza de Dios. Incluso Proverbios 34 nos exhorta a reflexionar en el poder de Dios. Nos exhorta a pensar, a meditar en el poder de Dios. Hermanos, Pablo nos invita entonces a considerar lo mismo y cómo por ese mismo poder se nos ha dado la capacidad de servirle a Él. Hermanos amados, lo que tú y yo hacemos como miembros del cuerpo que es la iglesia de Cristo, no solamente es un privilegio que tenemos como miembros, como la iglesia, mis hermanos, sino que es el Señor mismo quien nos ha levantado con esa capacidad, mis hermanos, de hacer bien, de hacer lo correcto. No es por nuestras propias capacidades que tú y yo no somos adúlteros, o fornicarios, o ladrones, o hechiceros, o mentirosos. No es por nuestras propias capacidades, mis hermanos. Es que el Señor nos ha capacitado. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y es por eso que por eso podemos luchar contra el pecado. Por eso cuando decimos una mentira, cuando hacemos algo que sabemos que nuestra conciencia nos dice: no estuvo bien, no estuvo bien, eso es robo. Cuando nuestra conciencia, decimos nosotros, que nos lo dice, hermanos, tengo que pedir perdón, tengo que devolver esto. Hermanos, ¿por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Yo sé que eso no es tuyo. Yo sé, te encontraste eso en el piso y yo vi a quién se le cayó. Yo sé de quién es. Hermanos amados, ¿por qué sucede eso? ¿Porque somos mejores? ¿Porque somos muy buenos? Hermanos, porque el Señor nos dio su Santo Espíritu que habita en nosotros. De manera que, mis hermanos, hasta el momento, Cristo ascendido dio dones a cada creyente. Cristo decide la medida del don que da a cada creyente. Versículo 7. Cristo nos liberó del mundo y nos empoderó para que le sepamos a Él en el mundo. Versículos 8 y 9. Mis hermanos. Y un tercer aspecto que podemos ver aquí en nuestro primer punto es: Cristo dejó su gloria para vivir la vida perfectamente por nosotros. Cristo dejó su gloria para venir a vivir en este mundo una vida perfecta por nosotros. Versículo 10 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Hermanos, ¿notan el plural en cielos? Entonces, y en otras partes nos habla de cielo,
Entonces, ¿qué será lo correcto? ¿Cielo o cielos? ¿Cuántos cielos habrán? ¿Cuántos cielos habrá? ¿Cierto? Una buena pregunta es. Bueno, mis hermanos, cuando habla en plural, Pablo se está refiriendo aquí a los cielos visibles o a la atmósfera. Lo primero que ven nuestros ojos al mirar hacia las alturas, lo que ven nuestros ojos es ver la atmósfera. ¿Cierto? La atmósfera, las nubes. Es lo primero que encuentran nuestros ojos. Pero nosotros sabemos que luego de la atmósfera que vemos más allá, nos encontramos con la luna, con el sol, con las estrellas. Y hermanos, cuando uno va, uno piensa, bueno, sí, aquí la nube está aquí, está cerquita. Y de pronto los cielos y de pronto el sol y las estrellas y la luna también están aquí cerquita. Pero resulta, mis hermanos, que uno va allá arriba por encima de las nubes en el avión y uno hace así, no, hermanos, se pierde la mirada en la inmensidad. De manera, hermanos, que nos encontramos con lo que llaman algunos el cielo sideral, el lugar donde habitan las estrellas, donde están los astros y donde está el resto del universo. Pero también, mis hermanos, luego, más allá, nos encontraremos con la morada de Dios y sus ángeles. La morada de Dios y de sus ángeles. Se recuerda que Pablo nos cuenta que conoce a un hombre que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, ¿cierto? Y él que escuchó allá, él dice que escuchó cosas, que escuchó cánticos, que escuchó cosas que no le es dado un idioma humano, no le es dado al hombre entender. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, ese tercer cielo es el lugar que le espera al creyente tan pronto cierra sus ojos aquí, por medio de la muerte, mis hermanos. Así que también nos dice aquí que el Señor Jesucristo ascendido, Él regresó, mis hermanos, subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Nos dice Efesios 1:20 que el Señor está sentado en los lugares celestiales. Nos dice Efesios 1:23 que Cristo lo llena todo. Nos dice Hebreos 4:14 que Cristo traspasó los cielos. Nos dice Hebreos 7:26 que Cristo está exaltado más allá de todos los cielos, que Él está en su trono. Mis hermanos amados, de manera que cuando nos dice Pablo acá que Él descendió, sí, Él dejó su lugar, Él dejó su trono, pero hermanos, Él no se quedó aquí. Él resucitó y regresó y traspasó todos los cielos hasta llegar al lugar de honor, de privilegio en las alturas. Y si tú y yo morimos esta tarde o ahora mismo, mis hermanos, ¿qué crees que verás como creyente? Vas a encontrarte con Él cara a cara. Vas a verle a Él cara a cara, porque es en el lugar donde Él está, mis hermanos, allá. Pablo dice claramente en Filipenses 1:20, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Maravilloso eso, ¿cierto? Pareciera como imposible, bueno, pero esto de tan alto, 3 cielos, pues ¿cuándo va uno a cruzar eso? Hermanos, yo me pregunto también, cuando uno muere aquí, ¿cómo es la velocidad con la que uno llega allá? ¿Cómo es la velocidad? Y hay veces uno dice, ay, qué bueno estar cerquita de las estrellas y cerquita de la luna y mirar qué tal. Bueno, yo no sé, porque la Biblia no lo dice, pero yo no sé si mientras viajamos hacia la gloria celestial, pasamos por un lado de la luna o pasamos por un lado del sol y no nos quemamos, porque ojo, que vamos en un estado diferente. Bien, mis hermanos, Cristo nuestro Señor está sentado en las alturas. Él traspasó los cielos.
Él no se quedó aquí, mis hermanos, Él está en el lugar, en su trono. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo ascendido dio dones a la iglesia para equipar. Para equipar. Nota que hay una breve variación. No es tan grande, pero sí significativa. ¿Qué es lo que nos dice en versículo 7? Que a cada uno se nos dio la gracia según la medida del don que Dios decidió. Bien, hermanos, ahora aquí cuando llegamos al versículo 11, Pablo nos va a indicar que dentro de esas capacidades o dones que el Señor le dio a la iglesia, Él estableció unos dones con un toque específico, unos dones que tienen un rol específico para equipar. ¿Equipar a quién? A la iglesia. Para equipar a la iglesia, es decir, para entrenar a la iglesia, para capacitar a la iglesia. Y aquí, mis hermanos, tenemos lo siguiente. Dice, y él mismo dio a unos como apóstoles. Como apóstoles. Hermanos, ¿hay apóstol hoy en la iglesia? Porque aquí lo dice. ¿Hay apóstoles hoy? Hermanos, no hay apóstoles porque los apóstoles hicieron parte del fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. Vengan conmigo a Efesios 2:20. Devuélvanse por favor a capítulo 2, versículo 20. Tenemos acá dos tipos de dones que son fundamentales. Cuando hablamos de fundamentales, estamos diciendo que son dones que colocaron el fundamento. Hermanos, ¿cuántas veces se coloca un fundamento para los constructores? ¿Cuántas veces se colocan unas columnas? Una sola vez, exactamente. Entonces, aquí, por eso decimos que son fundamentales, porque ellos colocaron el fundamento. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Cristo. Es decir, ellos colocaron el fundamento, la columna. La columna en la iglesia es Cristo nuestro Señor, la principal piedra del ángulo. Entonces dice, edificaos sobre el fundamento, ¿se dan cuenta? Fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos acá en versículos 11 y 12 Entonces lo que tenemos en versículo 11 nos dice, y él mismo dio a unos como apóstoles y a otros como profetas. El apóstol entonces, mis hermanos, está hablando en un sentido estricto, se refiere a los 12 y a Pablo. Está refiriendo a los 12, a su equipo de trabajo y al apóstol Pablo. Luego sigue diciendo, a otros los colocó como profetas. ¿Quién era el profeta? El profeta era la persona dotada para interpretar la voluntad de Dios, incluso diciendo algo anticipadamente antes de que sucediera, de manera sobrenatural. El profeta fue el hombre que el Señor usó en el Antiguo Testamento y en una parte del Nuevo Testamento para hablarle a su pueblo antes de que las escrituras estuvieran listas, ¿cierto? Entonces, el profeta, podríamos decirlo, en un sentido, y en este momento con las escrituras completas, el profeta podría ser el predicador, pero el predicador tendría que hablar ¿qué? La palabra ya revelada aquí. Podríamos pensar entonces, bueno, el profeta podría ser el predicador, pero no es así lo que la Biblia dice, como la Biblia los llama. La Biblia, mis hermanos, los llama
pastor maestro, pero antes está el de evangelista. Miren, el de evangelista. Entonces, ¿cuál es el evangelista? Estamos hablando del misionero, del que porta buenas noticias. El evangelista, el que porta buenas noticias. Entonces, mis hermanos, hasta el momento vemos entonces que la iglesia, en el principio de la iglesia, el Señor estableció unos dones especiales. Los fundamentales, el don de apóstol, el don de profeta. Los dones que continúan, o hermanos dotados especialmente y que continúan en la iglesia actualmente. El evangelista, el misionero, el que porta buenas noticias. Pero ojo, mis hermanos, con este que viene acá. Dice pastores y maestros. Pastores y maestros. Hermanos, el pastor maestro es un líder que el Señor levanta y establece en su iglesia para cuidar el bienestar espiritual de su rebaño, de su pueblo. Ojo, el pastor maestro es un líder que el Señor levanta en la iglesia, lo establece en el sentido de que la iglesia lo puede identificar concretamente, lo puede identificar y da su aprobación porque nota que definitivamente ese hombre está capacitado para enseñar la palabra del Señor. Ese hombre es establecido por el Señor para cuidar del bienestar espiritual de la iglesia. Hermanos, esto es tan profundo. Ahora, el pastor también es un maestro. El pastor también es un maestro, porque el pastor, mis hermanos, es un instructor. El pastor tiene que ser maestro porque su tarea de alimento al rebaño es alimentar el rebaño ¿con qué? ¿Qué tipo de pasto? Espiritual. La palabra del Señor. Entonces, el pastor tiene que ser maestro también. Él tiene que tener la capacidad de enseñar, porque ese es el tipo de alimento, ese es el tipo de pasto para la iglesia, mis hermanos. Bien, ese pastor o maestro es reconocido por el dominio en el área de su aprendizaje. Por ejemplo, Jeremías 3:15. Vengan conmigo, por favor, a Jeremías 3:15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Hermanos, es tan maravilloso como el Señor no dejó a la iglesia a la deriva. No, no. El Señor se preocupó del más mínimo detalle con su iglesia. Es que fuimos muy costosos para Él, hermano. Valimos, el precio fue el precio de sangre. Mire, capítulo 3 de Jeremías y versículo 15. Versículo 15. Miren esta palabra tan tierna, tan preciosa, tan maravillosa. Miren lo que dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de conocimiento y de inteligencia. Hermanos, dice, les daré pastores. ¿Se dan cuenta que está hablando en plural? Está hablando en plural. Les daré pastores. ¿Qué tipo de pastores? Dice, según mi corazón. Uy, hermanos, qué tremendo. Según mi corazón, que los apaciente, que les dé conocimiento. Hermanos amados, esto es sencillamente maravilloso.
¿No creen, hermanos, ustedes que el Señor le ha dado un privilegio precioso a la iglesia? Porque es lo que nos está diciendo Jeremías. Es lo que nos está diciendo él. Yo les daré pastores según mi corazón para que los apacienten con conocimiento. Hermanos, de manera que hay distintos dones en la iglesia. Dentro de esos dones hay un equipo de hombres que tienen la responsabilidad delante del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, para apacentar, para el cuidado espiritual de la iglesia, el cuidado espiritual del pueblo de Dios. Mis hermanos, por esto yo les pido, esto hace parte del final, pero yo les pido que no dejen de orar por nosotros, por favor. Si ustedes quieren hacer algo por los líderes de la iglesia, lo mejor que pueden hacer es no dejar de orar por nosotros. Por favor, oren por nosotros. Amados hermanos, cuando un líder cae, cuando un pastor cae, pecaminosamente hablando, el daño que hace es tan terrible. El daño que hace es tan terrible. Así que, mis hermanos, yo les pido, no dejen de orar por nosotros, por favor. Porque somos objetivo militar de Satanás. Satanás sabe que si derriba un pastor, es muy posible que derribe a muchos. El pastor no cae solo. El pastor se viene con muchos, porque él es el líder. Entonces, hermanos, somos odiados a muerte por Satanás. Satanás nos odia a nosotros de una manera especial, porque él odia a Cristo, desde luego, odia al Señor Jesucristo y por lo tanto odia a aquellos que al Señor Jesucristo le plació colocar en el rebaño para cuidar a su pueblo. Entonces, Satanás tiene un objetivo especial. No dejen de orar por nosotros, mis hermanos. Bien, veamos el objetivo de estos dones de capacidad. Versículo 12. El objetivo de este equipo de hombres que capacitan. Entonces tenemos el don de apóstol, don fundamental, ya no está vigente hoy. Don del profeta, don fundamental, ya no está vigente hoy. Don de evangelista, continúa, es el misionero o portador de buenas noticias. El don de pastor maestro, que continúa para capacitar, para equipar a la iglesia. Mis hermanos, el objetivo de estos dones, versículo 12 dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, capacitar, perfeccionar o llevar a la completa madurez a los santos. Los santos, sí, los santos, mis hermanos. Cuando Pablo dice aquí de los santos, yo no soy tan santo. No, yo lucho con el pecado, lucho con esto, con aquello. ¿Cómo que yo soy santo? Sí. Porque cuando aquí dice a los santos, se está refiriendo a aquellos que son distintos en cuanto a la naturaleza. Aquellos que son distintos al mundo. Distintos al mundo, ¿por qué? Porque ahora pertenecen ¿a quién? A Cristo. Porque ahora pertenecen a aquella naturaleza semejante a Cristo nuestro Señor, que es celestial. Hermano, nosotros, el cristiano, está aquí en esta tierra de paso, pero este no es nuestro lugar, hermanos.
Nosotros tenemos una naturaleza celestial. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Él. Entonces, por eso se refiere a santos, distintos, separados de. No es porque no pequemos, sino porque ahora en nosotros hay una naturaleza divina que mora en nosotros. ¿Se acuerdan que Efesios 1:13 leímos? Lo pueden verificar, que fuimos sellados con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con Dios, el Espíritu Santo. De manera que ahora hay una naturaleza divina en nosotros. Entonces, hermanos, por eso, santos. Entonces, estos dones especiales tienen como fin completar o equipar a los santos. Pero para que los santos hagan ¿qué cosa? Dice, para la obra del ministerio o el servicio. Queridos hermanos. Y se complica el asunto, mis hermanos. Se complica el asunto. ¿Por qué? Porque la iglesia es un edificio en construcción, en el sentido de que cuando usted y yo, con los dones que el Señor nos ha dado, estamos ocupados haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, ¿qué está pasando con la iglesia? Está creciendo, está siendo edificada la iglesia, pero por el trabajo solamente de los ancianos pastores. No. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el versículo 7? Que a cada uno le fue dada la gracia o la capacidad a cada uno. Eso significa que cada uno de nosotros debe de estar ocupado en ese don que el Señor le dio. Y cuando cada uno está ocupado, ¿qué está pasando con la iglesia? Está siendo edificada, está creciendo espiritualmente, mis hermanos. El objetivo de estos dones entonces es capacitar. El propósito central de la iglesia capacitada. Mis hermanos, miren el versículo 3. Miren lo que pasa cuando la iglesia ha sido capacitada. Miren el versículo 3. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es decir, la meta de la iglesia capacitada, mis hermanos, es la armonía que Dios produce en la iglesia. Dios produce esta armonía, mis hermanos, entre los creyentes como resultado de compartir la misma naturaleza de Cristo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que cuando llegamos en la mañana, en el saludo hay como ese impulso de afecto, de un abrazo, de un beso a las hermanas en la mejilla? Hay algo ahí, sucede algo ahí afectivo. Hermanos, ¿qué es eso? No es otra cosa que la armonía que Dios produce en cada uno de nosotros por el hecho de compartir la misma fe en la misma persona de Cristo. El propósito entonces, mis hermanos, de la iglesia capacitada es la armonía, es el servicio, es el trabajo conjunto, mis hermanos. Cuando la iglesia ha crecido conforme a la medida de la estatura de Cristo, cuando la iglesia ha sido formada, mis hermanos, vean ustedes el resultado, versículo 14, parte A. Estamos llegando al final. Versículo 14, parte A. Cuando la iglesia ha sido edificada, cuando la iglesia ha cumplido el trabajo para el cual, o cada uno de nosotros más bien ha hecho el trabajo para el cual hemos sido colocados en la iglesia. Dice acá que no seremos bebés. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños.
Ya no seamos niños fluctuantes. Nos dice Pablo que todos pasamos por una etapa de niñez en Cristo. Nos lo dice en 1 Corintios 3:1. Todos pasamos por una etapa de niñez. Cuando somos capacitados, ya no somos bebés. Hermanos, tampoco seremos movidos doctrinalmente. Versículo 14. Se pueden venir con cantidad de doctrinas, de cosas falsas, ya no nos moverán. ¿Por qué? Porque hemos sido capacitados, porque hemos sido formados, mis hermanos. ¿Qué otra cosa pasa cuando la iglesia está capacitada? Versículo 14, ahí mismo, en la parte C, podemos identificar a los falsos maestros. Cuando la iglesia está capacitada, mis hermanos, podrá identificar a los falsos maestros. Cuando se para aquí alguien a enseñar y usted ha sido bien formado, usted ha sido bien entrenado en la palabra del Señor, usted va a poder identificar que el predicador no preparó. Usted va a poder identificar cuando el predicador está improvisando. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia ha sido capacitada. Usted se va a dar cuenta rapidito. ¿Dónde está eso? No, ¿dónde está eso? Como que no me cuadra. Su mente no está, su mente está preparada para identificar. Entonces, mis hermanos, no seremos bebés, no seremos movidos doctrinalmente, identificaremos a los falsos maestros. Hermanos, miren el versículo 15. Hablaremos la verdad amorosamente. Hermanos, hablaremos la verdad amorosamente. Es decir, cuando hemos sido capacitados, si necesitamos exhortar a un hermano o a una hermana, lo vamos a hacer amorosamente. No vamos a utilizar la palabra como una almadana, como un martillo, para darle la cabeza al hermano o a la hermana porque está caminando mal. No, hermano, lo vamos a hacer amorosamente, porque nos estamos considerando a nosotros mismos. ¿No ven que yo también puedo caer? Entonces yo debo ser compasivo con mi hermano, con mi hermana a la hora de soltar. Mis hermanos, cuando somos capacitados, creceremos en la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Creceremos en la fe que es en Cristo Jesús. Pero hermanos, versículo 16. Cada uno, cuando la iglesia ha sido capacitada, cada uno funcionará adecuadamente. Note cómo termina ese versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, trabado, dice aquí en mi Biblia, y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada uno de nosotros, según la actividad de cada miembro, según el área de trabajo de cada miembro, de cada uno, o según esa actividad. ¿Qué es lo que va pasando? Dice, conforme a su medida, recibe crecimiento del cuerpo, edificándose en amor. Hermanos amados, en las conclusiones aplicativas, tengo unas preguntas aquí. La iglesia del Señor, hermanos, son todos los redimidos por los cuales nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La iglesia está compuesta por todos los redimidos, por todos los salvados. Esos son la iglesia. Mi pregunta en esta mañana, querido oyente, ¿es Cristo Jesús tu Salvador? ¿Realmente Jesús es tu Señor? Hazte esa pregunta, hermano. Hazte esa pregunta. Porque en la respuesta a la pregunta, entonces viene lo siguiente. ¿Cómo ha sido tu actitud en la iglesia hasta hoy, hermano?
Si Él es tu Señor y Salvador, ¿cómo ha sido tu actitud en la iglesia hasta hoy? ¿De dar? ¿Has manejado la actitud en la iglesia de dar o solo vienes los domingos y los miércoles a recibir? Piensa en eso, hermano. Piensa en eso, hermano. ¿Tu actitud es la de dar o la de solo recibir? Un comentarista dijo, no hay lugar en la iglesia para zánganos, sino para abejas diligentes. Me gustó mucho ese comentario. No hay lugar en la iglesia para zánganos, sino para abejas diligentes. Señor, perdónanos si hemos ofendido tu nombre por manejar una actitud no de servir, no de dar, sino solo recibir. Perdónanos, por favor, como iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, según aprendimos hoy, ¿qué don o dones has identificado que el Señor te ha dado? Según aprendimos hoy, ¿qué don o dones tienes identificado que el Señor te ha dado? Hermanos, los dones son habilidades espirituales o bienes materiales también. O bienes materiales también. Compartes con otro fácilmente, los hermanos. Bien. Según aprendimos hoy, ¿cómo estás edificando a los demás miembros del cuerpo con lo que el Señor te ha dado? Porque tienes dones. Lo vimos en el versículo 7. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás ayudando a los demás miembros del cuerpo, mis hermanos? Según aprendimos hoy, la iglesia es como un edificio en construcción. ¿En qué área de la construcción estás trabajando tú? ¿En qué área estás trabajando tú? ¿Dónde estás involucrado? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el área? Según aprendimos hoy, puesto que Cristo mismo es quien estableció los pastores maestros en su iglesia para que le representen a Él, ¿recibes respetuosamente lo que ellos te dicen a la luz de las Escrituras? ¿Eres respetuoso, respetuosa, cuando a la luz de la palabra del Señor ellos te exhortan? Déjame decirte, hermano, hermano, cuando tú rechazas lo que estos hombres te muestran en la Escritura, no los estás rechazando a ellos. Estás rechazando a Cristo mismo, porque Él fue quien puso esos hombres ahí. Y tú, querido visitante, o que escucharás esta predicación posteriormente, te damos la buena noticia. Cristo murió por tus pecados. Cristo está dispuesto a perdonarte si vienes a Él implorando su perdón. Se acerca el día en el que tu Creador te llamará a juicio. No lo dudes. Señor, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Señor, ayúdame a estar ocupado en Él o los dones que tú me has dado para la edificación de la iglesia. Pero yo te ruego por cada uno de los creyentes de la iglesia que hoy, Señor, salgamos movidos, pensando, meditando en lo que debo estar haciendo como creyente, Señor, para la edificación de la iglesia. Hasta que tú vengas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo.